Si pensamos en un objeto mágico que ha definido la cultura pop durante décadas, seguramente nos vengan a la cabeza las bolas de dragón, 7 esferas naranjas que juntas prometen un poder casi divino. Pero, ¿qué son de verdad? ¿Un símbolo de esperanza o en realidad un atajo de lo más peligroso? Vamos a desentrañar juntos el manual de usuario de este poder cósmico. Para ello, vamos a echar un vistazo a qué son exactamente estas esferas, los distintos tipos que existen, que no son pocos, veremos las reglas, porque sí hay letra pequeña, repasaremos algunos de los deseos más locos de la historia, las consecuencias ocultas de su uso y al final nos haremos la gran pregunta: ¿son una bendición o una auténtica maldición? Venga, pues empecemos por el principio, por la idea que todo el mundo conoce. La teoría es súper sencilla, ¿verdad? Juntas las 7 esferas que tienen esas estrellitas rojas tan características y de repente, ¡zas!, el cielo se pone negro, aparece un dragón gigantesco y te concede un deseo. Luego se dispersan y se convierten en piedra durante un año. Parece fácil, pero como vamos a ver, cuando hablamos de poder cósmico, nada es tan simple como parece. Y ojo, que su propósito original era de lo más noble. Según su creador en la Tierra, Kami-sama, no se hicieron para pedir tonterías. Eran, literalmente, una herramienta de último recurso, como un botón rojo de emergencia para los momentos más oscuros de la humanidad. Una idea muy bonita que, bueno, se fue desvirtuando un poquito con el tiempo. Y aquí es donde la cosa se complica y se pone interesante. Porque no hay solo un juego de bolas de dragón. El universo es mucho, mucho más grande, y hay diferentes modelos, por así decirlo. Fijaos en esta tabla, porque resume perfectamente la escalada de poder. Empezamos con las de la Tierra, que son las más básicas. Luego pasamos a las de Namek, que ya son más potentes y conceden 3 deseos. Después, la cosa se sale de madre con las superbolas de dragón, que son de un poder casi infinito. Y atentos a la última columna, las DGT, que meten un giro de guión brutal. Pides un deseo y a cambio el planeta se pone en modo autodestrucción. El poder y el riesgo van siempre de la mano. Y cuando digo que la cosa se sale de madre, no exagero. Las superbolas de dragón, las originales, tienen un diámetro de más de 37.000 kilómetros. Son del tamaño de planetas pequeños. Están repartidas entre 2 universos y su poder no tiene ningún límite conocido. Una auténtica locura. Y no solo cambia el poder, también el carácter del dragón. Shenron, el de la Tierra, es muy serio, muy solemne. Pero Porunga, el de Namek, es mucho más enrollado. Es más hablador, tiene más personalidad e incluso a veces te da pequeños extras con el deseo. Pides que resucite a alguien y de paso le arregla la armadura. Un detallazo. Y aquí tenemos la prueba definitiva de que a mayor poder, mayor riesgo. Las bolas de estrellas negras, las de GT, son potentísimas, pero vienen con una trampa mortal. Pides tu deseo y se activa una cuenta atrás de un año. Si en ese tiempo no vuelves a reunirlas en el mismo planeta, este explota. Así de simple y así de terrorífico. Claro, con tanto poder en juego, era de esperar que hubiera una buena dosis de letra pequeña. No puedes pedir lo que te dé la gana. Hay unas reglas muy claras, unos términos y condiciones cósmicos que hay que respetar sí o sí. La pregunta que nos hacemos todos es esa, ¿no? Vale, muy bonito, pero ¿dónde está la trampa? Porque con algo tan poderoso siempre hay una trampa. Pues el truco principal, la regla de oro, es que el poder del dragón nunca puede superar el de su creador. Es decir, no le puedes pedir a Shenron que derrote a un enemigo que el propio Kami-sama no podría vencer. Esto es clave. Además, respetan ciertas leyes naturales, como no poder revivir a quien muere de viejo. Y la más importante de todas, si el creador muere, las bolas se convierten en simples piedras. Se acabó el juego. Ahora bien, estas reglas no son inamovibles. Cuando Dende se convirtió en el nuevo guardián de la Tierra, básicamente les hizo una actualización de software. Pasaron de un deseo a 3. Y lo más importante, quitó 2 limitaciones enormes, la de no poder revivir a la misma persona más de una vez y la del límite de un año tras la muerte. Esto para los héroes fue un cambio brutal que les armó el pellejo en más de una ocasión. Ya tenemos las reglas. Ahora vamos a lo divertido. ¿Para qué se han usado estas esferas a lo largo de los años? Porque la lista de deseos es una auténtica montaña rusa, que va de lo épico a lo completamente ridículo. Esta pequeña cronología nos da una idea de la escala de la que hablamos. Se empezó pidiendo cosas muy mundanas, por decirlo suavemente, y se ha llegado a reconstruir planetas y hasta universos enteros. El papel de las bolas en la historia ha ido creciendo hasta alcanzar niveles cósmicos. Pero volvamos al principio de todo. El primer deseo que vimos en la serie. ¿Qué pudo ser? ¿Poder infinito? ¿Riquezas? ¿La paz mundial? Pues no. El primer deseo fueron unas bragas. Sí, como suena. Lo pidió el cerdito Oolong para adelantarse al villano Pilaf y evitar que pidiera dominar el mundo.
Un inicio de lo más humilde y cómico para un poder tan descomunal, que ya desde el minuto 1 nos dejó claro que su uso podía ser de lo más surrealista. Ahora vamos a dar un salto enorme en el tiempo, hasta el deseo número 21, en un momento mucho más dramático. Y aquí vemos la otra cara de la moneda. Usando las bolas de Namek, se pidió que la Tierra, que Majin Buu había hecho literalmente polvo, volviera a existir. De unas bragas a reconstruir un planeta entero con todos sus habitantes. Este contraste define a la perfección lo que son las bolas de dragón, un poder capaz de lo más trivial y de lo más sublime. Pero claro, tanto poder, tanto jugar a ser dioses, tanto resucitar a gente una y otra vez, eso tenía que tener un precio, un coste oculto que se va acumulando en silencio, deseo tras deseo. Esta reflexión es la clave de todo. Cada vez que se usa un deseo para alterar el orden natural, para romper el ciclo de la vida y la muerte, se está cometiendo una especie de transgresión cósmica. Y esas transgresiones, al final, se acaban pagando. Y esto no es solo una idea filosófica. En Dragon Ball GT lo llevaron al extremo. Resulta que cada deseo genera una energía negativa que necesita 100 años para limpiarse. El problema, que en la Tierra se usaban cada 2×3, sin darles tiempo a purificarse. Esa energía negativa se acumuló hasta que las bolas se corrompieron, se agrietaron, y de ellas no salió Shenron, sino 7 dragones malignos, cada uno nacido de un deseo del pasado. La propia solución se convirtió en el problema final. Y todo esto nos lleva inevitablemente a la pregunta final. Después de analizarlo todo, ¿cuál es el verdadero balance? ¿Son algo bueno o algo malo? Es que la cosa es muy compleja. Por un lado, son un símbolo de esperanza total. Permiten corregir errores terribles, dar segundas oportunidades. Pero por otro lado, su simple existencia es como un imán para los tiranos y los locos que buscan poder. Fomentan que los héroes se vuelvan un poco imprudentes. Total, si mueren ya los resucitarán. Y como hemos visto, su abuso puede literalmente crear el mal. Así que la pregunta queda ahí, en el aire. ¿Son la red de seguridad definitiva del universo? ¿La mayor fuente de esperanza que existe? ¿O son una tentación, un poder tan inmenso que es imposible de manejar sin que acabe corrompiéndolo todo y demostrando que hay ciertas puertas que es mejor no abrir jamás? La respuesta, quizá, no está en las bolas, sino en quien las usa.